Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios podemos estar nuevamente conectados en esta meditación, en este devocional. Voy a invitarles que busquen en sus Biblias en el Salmo número 102, versículo 1, para leer juntos este versículo de la Biblia y poderlo meditar en los siguientes minutos. Salmo 102:1, la Biblia nos dice lo siguiente: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Amén. Padre, te ruego en esta noche que nos des tu gracia, que podamos aprender de este pasaje, de estos versículos, de la experiencia del salmista, para que podamos fortalecer nuestra relación contigo. Respecto a la oración, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 102 es un salmo que ignoramos quién fue el que lo escribió. No nos da rastro la Biblia. Sin embargo, encontramos en su mensaje y en su contenido un cúmulo de aspectos muy interesantes. Lo que sí sabemos, no sabemos quién lo escribió, pero sí sabemos que a través del contenido de dicho salmo, nos damos cuenta de que el salmista estaba angustiosamente desesperado por X situación que estaba padeciendo en su vida. No podemos a ciencia cierta decir qué estaba ocurriendo, pero claramente al leer estos versículos nos damos cuenta que el escritor humano que Dios utilizó para este salmo, pues estaba experimentando en su vida situaciones adversas, difíciles, que le estaban opacando su estado de ánimo, que estaban oprimiendo su estado anímico, estaban revolviendo todas sus emociones, tenía una crisis emocional muy fuerte, e incluso eso pudo haberle estado afectando su vida espiritual. Sin embargo, vemos que llevó a cabo una gran expectación, yéndose de rodillas y clamando a Dios por esa situación que le estaba agobiando. Había algo que le estaba perturbando. Él sabía en quién debía de confiar, porque vemos que su oración la elevó a Dios. Eso es una buena señal. Pero vemos tres puntos muy importantes, al menos en los primeros 3 versículos, o los primeros 2 versículos, y nos da una clave de cuál debe ser nuestra actitud frente a la oración que elevamos a Dios cuando estamos afligidos. Es verdad que la oración sencillamente es el vehículo, es el conductor por el cual nos comunicamos con Dios. La oración, normalmente asociamos la oración con una petición o con una necesidad, pero la oración en sí es solamente el vehículo, es la manera en la cual se conduce nuestra comunicación con Dios, llámese petición, llámese acción de gracias, llámese clamor, llámese gratitud, llámese como se llame. Solamente la oración es lo que nos comunica con Dios, y a través de la oración pues podemos llevar al trono de la gracia nuestras sensaciones, nuestra condición, nuestras experiencias, nuestra gratitud, nuestra confesión, nuestro reconocimiento, nuestra acción de gracias, nuestra angustia, nuestros temores. En este caso, había una situación que estaba angustiosamente oprimiendo al salmista. Y vemos, número 1, la esperanza que tenía el salmista. En el versículo 1 que ya se leyó dice: Jehová, escucha mi oración, es decir, el medio por el cual me estoy comunicando contigo. Yo espero que tú lo atiendas. Dice: y llegue mi clamor. A través de la oración, en este caso no iba gratitud dirigida al Señor primordialmente, iba una gran necesidad expresada en un clamor. Así que decía: llegue a ti mi clamor.
vemos la esperanza de este hombre. ¿Qué es la esperanza? Bueno, esperanza podemos definirla con unas palabras muy sencillas como el deseo de que ocurra algo. El deseo, sencillamente, de que llegue a ocurrir algo, a suceder algo. En este caso, el salmista tenía el deseo de que su clamor llegase a la presencia de Dios. Probablemente sabía que su naturaleza pecadora le impedía probablemente de que su oración fuese escuchada por Dios. Es la razón por la cual comienza diciendo: Jehová escucha mi oración y yo tengo la esperanza de que mi clamor pueda llegar hacia ti. Una esperanza. Cuando nosotros oramos y clamamos al Señor, usualmente vamos deseando que algo suceda. Y cuando hablamos de esperanza, no estamos hablando de duda, no estamos hablando de falta de fe, estamos hablando de un deseo, de un anhelo. Anhelamos. Es la razón por la cual oramos a Dios, porque deseamos que algo suceda, que nuestra oración Dios la escuche, la responda de acuerdo a sus designios divinos. Hay una esperanza, es un elemento muy importante cuando oramos a Dios. Al orar a Dios, al comunicarnos con Dios, si no hay esperanza, entonces la pregunta sería: ¿cuál es el motivo por el cual nos estamos acercando a Dios en oración? Si no hay esperanza, si no hay un buen deseo, si no hay un anhelo de que algo ocurra. Fe es la seguridad de que algo va a suceder. Esperanza es el deseo de que algo suceda. Nuestras oraciones no solamente deben de ir empapadas de esperanza, de un anhelo de que algo suceda. No necesariamente, cuando digo ese algo, que algo suceda, me estoy refiriendo a que no necesariamente Dios va a respondernos como nosotros estamos deseando o esperando. Porque usualmente lo que nosotros le clamamos a Dios quizás no vaya acorde con su voluntad. En muchos de los casos, Dios nos responde no como nosotros estábamos esperando. Dios no respondió, no, sí respondió a su manera y de acuerdo a lo que Él ya había previsto, no a la manera nuestra. Así que la oración del salmista iba empañada de esperanza, de un deseo de que algo sucediera. También vemos que en este mismo versículo 2, el que continúa, no solamente vemos en el 1 la esperanza del salmista, sino que vemos en el versículo 2 la desesperación del salmista. Él escribió y dijo: no escondas de mí tu rostro en el día de la angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Cuál era la desesperación del salmista? Que Dios tardara en responderle. Dice: no escondas tu rostro de mí. Hay dos aspectos. El salmista tenía no solamente la esperanza puesta en Dios, de que algo sucediera, algo ocurriera en su calamidad, en su aflicción, sino que él estaba desesperado y lo plasmó. Y la desesperación del salmista era de que justamente Dios no llegase a esconder su rostro de él para que le respondiera, y dos, que no se tardara Dios. Señor, yo sé que tú existes, pero no te tardes. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. El salmista estaba actuando en base, lógicamente, a su humanidad. Como seres humanos estamos expuestos al tiempo. La vida transcurre, los días pasan, los horarios van comiéndonos, si me permite el término, y vamos acabándonos, nos vamos enfermando, nos vamos agobiando, transcurre el tiempo, no tenemos noticias, no tenemos respuestas, no tenemos motivos, no sabemos qué está sucediendo o qué va a ocurrir, y nos afligimos, nos desesperamos más al saber de que probablemente Dios nos responda, pero para nosotros en un tiempo muy lejano, a largo plazo. Y esa era la desesperación de este hombre
de este Hijo de Dios. No solamente tenía esperanza en el Señor de que algo iba a suceder, por algo le estaba clamando, sino que también tenía una desesperación a que algo sucediera, pero quizás él no pudiese disfrutarlo, a que Dios respondiera en el momento de Dios y que él ya no viviera para poderlo experimentar, o que él estuviese enfermo para no poderlo disfrutar, o que quizás ya estuviese cansado o agobiado o sin vista o sin fuerza o sus sentidos habiéndose ya desgastado y no poder ver la respuesta a su clamor. Una desesperación. A Dios hay que clamarle, hermanos, y no debemos de obligar a Dios. Jamás estamos pensando en obligar a Dios a que nos responda. Sencillamente, cuando clamemos a Dios con toda la esperanza de nuestra vida, de que Él va a hacer algo porque Él es poderoso, es normal que haya cierta desesperación. Señor, ¿para cuándo? David, en muchos salmos, él escribió, Señor, ¿hasta cuándo? El profeta Jeremías, en una oración que elevó a Dios, dijo, Señor, ¿hasta cuándo el malo se va a enseñorear de los buenos? El profeta Habacuc también le preguntó a Dios en una oración, Señor, ¿hasta cuándo te vas a manifestar a tu pueblo? Ese hasta cuándo, hermanos, refleja la desesperación humana por la cual probablemente estemos preocupados porque la respuesta que estamos esperando no llegue en nuestro momento. Y no es que en nuestra desesperación obliguemos a Dios, sencillamente es normal que nos desesperemos, pero eso no nos debe llevar a obligar a Dios. Y número 3, y con esto termino, vemos una actitud más del salmista frente a la oración, frente a Dios y frente a su angustia que le estaba exponiendo al Señor. Y es la certeza que tenía el salmista. No solamente su esperanza, su desesperación, sino que miramos en el versículo 2, al final, la certeza. Dice, apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Cuál era esa certeza, hermanos? Pues de que tarde o temprano Dios le respondería. Apresúrate a responderme en el día que yo te clame. El salmista sabía, estaba convencido de que Dios le iba a responder. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no hubiese ido a Dios. El hecho de clamar a Dios y de orar a Dios, estaba convencido de que Dios le iba a dar una respuesta. Si no, no tendría sentido el hecho de que se hubiese acercado a Dios y le hubiese clamado. Al momento de orar y de escribir su oración, para no olvidarse de lo que le estaba pidiendo a Dios, pues tenía la seguridad y la certeza de que Dios iba a responderle en su momento. Así que vemos una certeza. Apresúrate, Señor, a responderme lo que vaya a ser, bueno o malo para mí, bien o mal, alegría o de lloro, de contentamiento o de tristeza, lo que tú decidas, hazlo. Yo sé que lo vas a hacer. Quizás no pronto, pero tarde o temprano, como decimos, tu respuesta va a llegar. Así que tenía una esperanza, es válido. Estaba desesperado y es válido también, porque somos humanos. Pero tenía una certeza y esta era mucho mayor que las dos actitudes pasadas. La certeza. Cuando oremos a Dios, hermanos, debemos de orar con convicción, con fe y con certeza. Es claro y es obvio que vamos a tener esperanza en Dios, esperanza en su poder, esperanza en la oración, pero más que una esperanza, debe de haber una certeza razonable, una certeza experimental, es decir, que ya lo hayamos vivido anteriormente y por razón por la cual nos acercamos a Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Yo le animo, hermano y hermana, jóvenes también, que clamemos al Señor con toda esperanza, pero con toda certeza y toda seguridad de que tarde o temprano la respuesta del Señor va a llegar. Nunca digas, Dios no me ha respondido, cuando quizás ya le respondió. Y la respuesta que usted esperaba, pues no vino conforme a lo que usted anhelaba, pero vino la respuesta de Dios. Dios respondió. Esperemos ansiosamente la contestación de Dios a nuestras peticiones, porque Dios sabe lo que hace.
Padre, gracias por recordarnos que somos humanos y dependemos de un Dios soberano, un Dios infinito. Te pido que nos recuerdes y nos ayudes, Señor, a poder desarrollar la capacidad de esperar, de estar quietos y conocer que tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, a no desesperarnos y poder tener la esperanza viva de que un día tú vas a responder todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.